Dios les bendiga en esta preciosa mañana que el Señor nos regala, ¿cierto? Y que podemos congregarnos y podemos estar de fiesta con Jesús, como diría aquella canción. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Amén. Bien, quiero compartir la palabra del Señor, cuyo título es Cultivando la felicidad. Cultivando la felicidad. Y estos días que he estado yendo por carretera y a veces tenemos que salir, me puse a observar los sembrados y todo lo que se hace en el campo, que por acá es muy bonito, ¿cierto? Y que todo lo que se cultiva generalmente se da, ¿cierto? Se dan buenas verduras, buenas cosas, porque esta es una tierra fértil. Y me puse a pensar, vea que en esta Colombia se da todo lo que uno quiere cultivar. Si es en tierra caliente, pues se siembran productos para la tierra, para ese especial y esas frutas que dan. En general, Dios es bueno, que hasta con la tierra nos bendice. Amén. Pero hay cosas también que son de cultivar, que no necesariamente son físicas. Hay cosas que se pueden cultivar, ejemplo, el amor. Se puede cultivar el respeto. Si usted cultiva respeto, ¿qué puede recibir? Más respeto. Si puede cultivar amor, recibe amor. Pero hoy el tema nos lleva a cultivando la felicidad. Y usted dirá, ¿cómo se hace? Porque para algunos se dice, la felicidad no existe, solo momenticos felices. Pero pudiéramos pensar, ¿será que solo hay momentos felices o hay una felicidad? Vamos a mirarlo también a través de la palabra. Usted ha escuchado una frase que dice, ay, yo sería feliz si compro un carro. ¿Ha escuchado ese dicho? Ay, yo sería feliz si compro la camiseta que tanto anhelo. Yo sería feliz. O yo sería feliz, diría el soltero, si me caso. Y de pronto el casado que lleva muchos años dirá, yo sería feliz si me separo. Porque en esta tierra muchas personas tienen cosas, pero no son felices. ¿Sí o no? Hay gente, les cuento un video que me compartieron y me pareció interesante, sobre ver cómo las personas no son felices con lo que tienen. Había un hombre, les comento esta ilustración, había un hombre que llegó con un carro finísimo, era un Audi, un carro hermosísimo, y se estacionó frente a un hangar donde había aviones hermosos, y se estacionó el chofer, porque ni siquiera manejaba el carro el dueño, era el dueño, estaba atrás, y se quedó mirando un avión de esos y dijo, ay, yo sería feliz con un avión de esos. Oh, último modelo, tecnología de punta. Yo sería feliz con un avión de esos. Se quedó pensando él y anhelando y diciendo, yo sería feliz en un tremendo carro como ese. Pero al rato llegó un carro gris Symbol y se estacionó al pie del otro carro y pensó él, y se quedó mirando ese carro y dijo, uy, si yo tuviera ese carro, sería feliz. Pensó el otro, mientras el otro que estaba pensando, si tuviera el avión. Pero al rato apareció un señor, porque había un semáforo, apareció un señor y frenó y miró un carro gris y lo miró y dijo, ay, si yo tuviera un carro como ese, no me mojaría y llevaría a mi familia y sería feliz. De pronto apareció un señor en una bicicleta y frenó ahí donde estaban todos en fila y se quedó mirando la motico. Dijo, ay, si yo tuviera una moto, dejaría de pedalear y sería feliz. Pero de pronto vino un señor caminando y llegó a todos los que estaban ahí, llegó caminando y se quedó mirando la bicicleta y dijo, ay, si tan solo yo tuviera una bicicleta, ¿sería qué? Feliz. Caminando, dijo, dejaría de caminar tanto porque esta caminada me tiene cansado. Y de pronto llegó un señor en silla de ruedas y se estacionó donde estaba todo el reguero de personas y dijo,
Ay, si yo tuviera un buen par de piernas, dejaría de arrastrar esta silla. Conclusión o enseñanza de esto es que nadie es feliz con lo que tiene. Nadie es feliz con lo que tiene. Por lo tanto, la felicidad es cuando una persona está satisfecha por gozar de lo que quiere y de lo que tiene. Amén. Por gozar de lo que ¿qué? De lo que tiene y de lo que quiere. Es feliz. Pero ese es el concepto que nosotros manejamos de felicidad. Felicidad para nosotros sería, ay, si yo me ganara el baloto, sería, ay, si yo tuviera tantos millones en el banco, sería. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a la felicidad? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Será que la Biblia nos habla qué es la felicidad en esta tierra? Pues sí, señores. Y hay un pasaje que lo hemos leído y que quizás lo hemos compartido, pero este pasaje nos habla de la verdadera felicidad, cómo cultivar la felicidad. Vamos a mirarlo. Salmo 1, versículos 1 al 6. Es un pasaje conocido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perecerá. ¿Cómo cultivar la felicidad cuando la felicidad está a una decisión de distancia, por decirlo así? Porque la felicidad es cuestión de decisión. Usted decide estar feliz o decide estar infeliz. Tiene dos opciones. ¿Qué opción hoy quiere la mejor? Estar feliz, ¿cierto? Estar feliz, tenemos vida, tenemos un día bonito, podemos venir a la casa de Dios, estamos felices, tenemos alimento, tenemos todo. Pero la palabra nos da 3 consejos a la luz de la palabra de cómo cultivar la felicidad. 3 consejos. El primer consejo que nos da lo encontramos en el versículo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí la palabra nos dice que no. Empieza diciendo que para cultivar la verdadera felicidad, empieza diciendo no. No. Dice, ¿no qué? No anduvo en consejo de malos. Una de las primeras palabras que escuchamos cuando niños es la palabra no. ¿Sí o no? No mire, no toque, no haga, bájese de ahí, ¿cierto? Es la primera palabra que escuchamos. Aquí, ¿cuál es el consejo que nos da la palabra? No ande o no anduvo, es cuestión de elegir. Y el primer consejo que nos da es que la felicidad se cultiva con sabias elecciones. ¿Con qué? Con sabias elecciones. Dice, empieza diciendo, bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Doblemente feliz es la palabra que traduce bienaventurado. ¿Doblemente qué? Feliz. Que hay felicidad, doblemente. Y es feliz aquel que no anduvo. Es decir, es potestativo, es de elección mía. Me da un consejo cuando aquellos padres que le decían, mira que no andes con ese amigo o esa amiga, que no andes porque esa palabra no hagas, te están dando a elegir. Puedes hacerlo, pero no andes porque te va a ir mal. Amén. No andes con esa persona.
No andes con aquel amigo, porque esa persona no, cuando dice la mamá no me cuadra, no me gusta, prestemos oído, prestemos oído. Y lo mismo dice la palabra, que no anduvo, que no anda o que no elige andar con personas así. Quiere decir que seamos selectivos con las personas que nosotros podemos andar. Resulta que en este mundo tenemos miles de personas con quien asociarnos, con quien hablar, con quien poder, ¿cierto? Pero la palabra nos dice que no ande con personas. ¿A quién le gusta andar con chismosos? Ay, es que es tan chévere. O andar con mentirosos, o andar con personas ladronas, o andar con personas que les gusta meterse en lo que no les importa. Me parece que usted y yo tenemos esa elección, no andar con ellos. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Pero si andamos con necios, necio será. Eso será, más bien. Por lo tanto, mis amados hermanos, dice aquí la palabra, el que no anduvo en consejo de malos, pero añade, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que se ha sentado con personas a despotricar de este país, a despotricar de la nación, a despotricar hasta de Dios, y a decir que las religiones son malas, y que usted por qué asiste a ella, no, etcétera. Nosotros no nos prestamos ni para ese tipo de cosas, y menos para hablar del Evangelio. Y aquí añade eso, dice que usted tiene la posibilidad, o usted elige la manera a quién escuchar. Usted puede escuchar lo que quiera, pero lo mejor que podemos escuchar es un buen consejo. Amén. Es un buen consejo. Decían los abuelitos, acate consejo que algún día llega a viejo. ¿Cierto que sí? La palabra nos indica y nos hace llevar a esto. Dice que no anduvo, pero ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una de las cosas más difíciles en estos tiempos para las personas es decir no. Es que me da pena, no, es que me da vergüenza. Pero déjeme decirle, mis amados hermanos, que hay momentos que cuando toca decir no a ciertos asuntos, toca decir no, gracias. Hermano Luis, venga, se toma un vinito, venga, se toma esto. No, gracias, soy cristiano. Hay que decir que no. Venga, se toma esta cervecita. El pastor no lo ve. Si saben que usted es cristiano, ¿no? Si no saben que usted es cristiano, venga para acá, vénganos en tu reino. Y entonces, en ese grupo de personas hay muchas personas necias que están hablando mal y que lo que hacen es llevar a una vida a la perdición. ¿Sí o no? Por lo tanto, la palabra nos da esa elección. Por eso hay que tener sabias elecciones. Uno elige o irse por el camino de los pecadores o irse por el camino que el Señor nos está indicando. ¿Qué elegimos? Y hoy que están estos preciosos niños, me están poniendo atención. Usted elige qué amistades puede tener. Siempre me decía una persona sabia, mi pastor, si usted está en un grupo estudiantil en el colegio, péguesele al más inteligente, péguesele y le va bien. Al que más aplicado es, al que sabe, péguesele a él. Pero es que se le pegan al más flojo. Yo no sé, el flojo sí que tiene una atracción impresionante. No hace las tareas, llega tarde, es una flojera. ¿Y entonces qué va a obtener? Pues no le va a ir como muy bien. Entonces, péguese al que más sabe. O que alguien se le pegue, pero que usted es el que más sabe. Usted es el que más influencia. Ahora, quiero dejar una frase, y si la quiere anotar o se la quiere llevar en su corazón. Tus elecciones son el reflejo de tu carácter. Anótelo. ¿Qué dije? Tus elecciones son el reflejo de tu carácter.
Cuando hay que decir no es no, como les dije anteriormente, eso es una elección y para ello tiene que tener usted criterio propio. No, uno siempre se deja llevar por lo que digan los demás. No, si usted dice no, es no porque es su decisión. Yo soy cristiano, eso es tener carácter, eso es tener principios, eso es tener criterio propio. Ay, mire lo evangélico, se burlan. No, yo soy cristiano y lo seré a donde yo vaya. Es una elección. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, el versículo 2, el segundo consejo que nos da. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El segundo paso para cultivar la felicidad es que se cultiva con sabias convicciones. La primera es ¿con qué? Sabias elecciones. Y la segunda es con sabias convicciones. Esta palabra ya habla del hacer, de lo que hace, de lo que se hace. Y lo que hacemos nos debe deleitar, gustar. ¿Amén? ¿Nos debe qué? Gustar. Y yo preguntaba esta mañana, ¿qué cosas a usted le gusta? Ejemplo del alimento. Cuando a uno le ponen un plato que a uno le gusta, ¿qué hace uno? Se deleita, se provoca. Y hay gente que dice, uy, qué rico. Yo soy feliz cuando me como mi buen pedazo de churrasco con papas bien poderoso, con plátano asado. ¿Y qué hace uno? Se deleita. ¿Sabía usted que la palabra dice aquí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Está qué cosa? Su delicia. Sabor, regocijo, contentamiento. A nosotros nos debe encantar, gustar la palabra de Dios. Nos debe deleitar más que cualquier cosa. La palabra de Dios debe ser nuestro deleite, dice la palabra. Nuestro deleite. Por eso dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Y Él hará. Muy bien. Él puede conceder las peticiones. Y dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, ¿cierto? Añade que no solamente la palabra de Dios es su delicia, habla de meditar. ¿Y qué es la palabra meditar? La palabra meditar significa pensar, recapacitar, detenerse un momento frente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos debe poner a nosotros a pensar, a analizar, a acatar como el buen consejo que la palabra misma nos da. ¿Cuántos dicen amén? Y para nosotros como cristianos, lo mejor que podemos hacer es tener la palabra de Dios. Por eso cargamos la palabra, por eso la anotamos, por eso la estudiamos. Estos días o estos tiempos, nosotros hemos sido bendecidos con estos aparaticos. Antes usted tenía que preguntar una dirección. Y siempre uno como que le costaba llegar. Le tocaba a uno con el vecino. Vecino, ¿dónde queda tal dirección? El vecino, si ve ese perro amarrado allá, 3 cuadras más para arriba. Y allá le tocaba a uno llegar y se demoraba uno más. Ahora, ¿qué coloca uno en estos aparatos? El Waze o el Google Maps. Y empieza uno y aparece una voz así toda elegante. Se ha conectado con este servicio. Dele para adelante. Y empieza uno a dirigirlo y a dirigirlo y a dirigirlo hasta que llega a puerto seguro. La palabra de Dios es nuestro Waze espiritual o nuestro direccionamiento espiritual. A donde el Señor quiere llevarnos, allá tenemos que llegar si nos dejamos guiar por la palabra, si nos gusta la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si nos gusta, si no nos gusta, pues muy difícil, mis amados hermanos, es que nos dejemos guiar. Por eso la palabra habla de buen consejo. Y el buen consejo que le doy a todos los muchachos y que empezamos hoy es a tener la palabra de Dios, aún a dedicarnos versículos bíblicos, a tener la palabra de Dios que sea nuestro alimento diario.
que sea nuestro alimento diario, que en Él podamos encontrar la verdadera felicidad. Van dos consejos. ¿Cuál es el primero? Sabias elecciones, pero también saber tener sabias convicciones. Y quiero dejarle también un mensaje, una reflexión que dice: nuestras convicciones son el reflejo de nuestros intereses. Nuestras convicciones son el reflejo de nuestros intereses. ¿Qué le interesa a usted más? Hay gente que le interesa más pasear que la palabra de Dios. Hay gente que le interesa más el fútbol que la palabra de Dios. Pero cuando nos interesamos en la palabra, cuando tenemos interés en la palabra, entonces nuestras convicciones serán cada vez más firmes. La palabra habla que enseñemos a nuestros hijos en la palabra, que la palabra la debemos repetir y ella nos dará convicciones. ¿Quién mejor que Dios quiere que seamos felices? Dios quiere que seamos felices, porque Dios sabe hacernos felices. Dice una canción: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cierto? Solo Dios nos puede hacer felices. Pero hay un tercer consejo aquí en la palabra. Y el tercer consejo es que la felicidad se cultiva con sabias aspiraciones, sabias elecciones, sabias convicciones y sabias aspiraciones. Porque dice la palabra: no así los malos, que son, discúlpeme, es el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién desea prosperar? A ver, ¿no es una sabia aspiración? Por eso estudiamos, por eso trabaja, es una sabia aspiración. No es malo aspirar a prosperar. Aquí dice la palabra eso, porque dice y será, empieza con la palabra y será. No dice es, no dice era, es será. Si estudia el bachillerato, será graduado más adelante como bachiller. Y cuando se gradúe como bachiller, ¿qué va a decir? Ay, gracias a Dios terminé el año con todo el sufrimiento, porque fue un proceso, pero con toda la satisfacción. ¿Sí o no? No todo es regalado, no todo se lo dan. Pero aunque en este país con tanta corrupción, usted no quiere estudiar, tranquilo, paga el cartón y le dan el cartón, pero usted no hizo nada. Esa no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad se da a través de un proceso. Porque hay personas que creen que todo se gana así, fácil, que sería feliz si se ganan el del baloto, si se ganan la de Boyacá, que es la que más billetico da. Serían felices. Pero déjeme decirle que hay personas que se ganan eso y no son felices. La felicidad se da cuando nos esforzamos, tenemos buenas aspiraciones, con alcanzar el producto, el resultado. Dice que será plantado. Serás como árbol plantado. La Biblia nos describe a nosotros como árboles que damos frutos. Pero un árbol que da fruto, cuando está plantado, ¿qué es lo que tiene? Raíces. Y cuando tiene las raíces deben ser nutridas con firmeza. Las raíces traen alimento y dan fortaleza a ese árbol para que ese árbol dé un buen fruto. Y note usted que un árbol no da fruto todo el tiempo. Siempre tiene y lleva un proceso. Pero este árbol es un árbol bien especial. Dice que el árbol es un árbol que su hoja no cae. Porque habrán temporadas en los árboles que las hojas se caen y se ve como feo, se ve como marchitado. Pero aquí dice que su hoja no cae. Quiere decir
que la palabra de Dios es tan firme, que nuestras raíces están profundas y que nuestra vida prosperará. Gracias por su entusiasmo, mis amados hermanos. Nuestra aspiración, nuestro deseo es prosperar, pero ese prosperar es progresivo, porque dice, prosperará a su tiempo. A su tiempo alcanzaremos eso que estamos deseando. Lo que hemos luchado, lo que hemos batallado, lo vamos a alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay personas que están estudiando para alcanzar sus objetivos, otros están ahorrando para alcanzar el objetivo de su terreno, de su casa. Todo lo podemos alcanzar y eso nos va a traer felicidad, pero si estamos plantados y estamos arraigados en la roca que es Cristo. La palabra siempre nos traerá alimento, la palabra siempre nos dará esa alegría, ese gozo. ¿Cuántos dicen amén? Ese gozo. Las personas que creen que de la noche a la mañana van a prosperar, ganándose algún tipo de suerte, es muy difícil porque no se esforzaron, nadie les regala nada. Todo tiene un esfuerzo. Y no es cierto que hay mayor satisfacción cuando usted trabaja y obtiene ese carro o esa casa, etcétera, con fruto de su trabajo. Es cierto que usted dice, uy, me costó, pero ahí está mi casa. Y usted está feliz. Por eso duele cuando alguien se lo roba, ¿no? Todo el esfuerzo suyo. Pero cuando tenemos vida, volvemos a hacerlo y el Señor vuelve y nos prospera y nos levanta. Yo quiero darle una palabra a los muchachos que están aquí y que sé que están en su periodo de escuela, de estudio. Vamos a esforzar, vamos a sacar todo lo mejor que tenemos. Todo lo mejor, porque Dios los va a prosperar. Ay, es que ese profesor molesta mucho y a mí me da pereza hacer la tarea. Molestará y todo, pero es para su bien. Más adelante en un trabajo nos van a exigir, más adelante en muchas cosas nos van a exigir, pero más adelante veremos la prosperidad de Dios, porque Dios va a prosperar. Dice la palabra, el alma diligente será prosperada. El que no es perezoso, el que es diligente, el que hace las cosas, el que es juicioso. Con mi esposa conocemos un muchacho joven y es muy juicioso. Él tiene ahora una cadena de droguerías y él empezó con una droguería pequeñita, pero es muy juicioso y Dios cómo lo ha prosperado. Hace poco lo vimos ya con carro el muchacho y él andaba por ahí en bicicletica y andaba y hacía sus domicilios. Ahora tiene domiciliarios y ahí va. Porque todo es con esfuerzo, con disciplina. Y más nosotros siendo cristianos, que conociendo a Dios, Dios nos quiere ver felices. Y la felicidad, hermano, consiste en estar con Dios y prosperar. Hasta alcanzar una felicidad más duradera y eterna cuando lleguemos a su presencia. ¿Cuántos me dicen amén? Y aquí hay una palabra también de sabiduría. Tus aspiraciones son el reflejo de tus hábitos. Tus aspiraciones, ¿qué? Son el reflejo de tus hábitos. Por lo tanto, debemos plantarnos en la palabra de Dios, constantes en todo. Así más adelante veremos la prosperidad de Dios. Y no se trata de un mensaje de esos de prosperidad, que traiga aquí que usted va a ser prosperado. No, es que uno sí puede prosperar, pero trabajando. Uno puede prosperar estudiando. Uno puede prosperar siendo fieles a Dios. Así se puede prosperar. Por lo tanto, nuestro consejo, dice la palabra aquí, no así los malos. Ya después habla de los malos, porque hay gente que de pronto no conoce de Dios y es juiciosa y le va bien y hasta mejor que nosotros puede ser. Pero cuando habla de los malos, son aquellos que van de un lado para el otro, que sacan con a veces trabajar y hacer cosas. Si su corazón es malo, pierden todo. Dice, porque los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda de los malos perecerá. Nos da a escoger dos caminos: la senda del justo y la senda del malo. ¿Qué camino vamos a escoger? Es la del justo.
porque la del malo siempre va a caer. En alguna ocasión, un salmista, y no era David, llamado Agur, escribió dentro del libro de los Salmos, y escribió que él sintió en algún momento envidia de los malos. ¿Se acuerda de ese pasaje? Creo que es el Salmo 75, me parece. Y dice, uy, me dio una envidia con los malos, porque parece que ellos prosperan, y tremendas casas, y son malos, y se burlan, y dice, y sus ojos brotan, y eso están llenos, gordos, y con tremendos carros. Y yo aquí, padeciendo y amándote, yendo a la iglesia, pero no prospero. Y el Señor le da la respuesta a Agur, le dice, no tengas envidia del malo que prospera, porque su final será triste. Es decir, sé feliz con lo que tienes, porque Dios más adelante te puede dar algo mejor. Por lo tanto, alegrémonos que estamos en la casa de Dios, alegrémonos por la familia que tenemos, alegrémonos por la comida que tenemos. Amén. ¿Cuáles son esos 3 consejos? A ver si se acuerda alguno. Primero, se cultiva con sabias elecciones. Segundo, con sabias convicciones. La palabra de Dios es nuestra convicción. Y tercero, aspiraciones. Tus aspiraciones son el reflejo de tus hábitos. Presente sus manos y vamos ahora a decirle, Señor, presento mis manos, mi vida, porque seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no caerá. Y todo lo que yo haga va a prosperar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque esta palabra nos impulsa, Señor, Dios, a que la verdadera felicidad está en ti, Señor. A que la verdadera felicidad, Señor, está en saber elegir, Dios, en no estar en el camino de pecadores, en no estar en el mal consejo de los malos, Señor. Dice la palabra que seremos bienaventurados si no escogemos el camino del pecado. Seremos felices cuando caminamos con Cristo Jesús. Vamos ahora, dígale, Señor, quiero caminar contigo, Dios, quiero elegirte a ti. Hoy te elijo, Señor, como mi camino, como el mejor camino el cual nos has presentado. Hoy, Señor, quiero cultivar mi felicidad con la convicción de que la palabra es nuestra delicia, que la palabra debe hacernos meditar, Señor, que la palabra nos hace vivir para ti, Dios. Quiero orar, Señor, para saber que quiero cultivar mis aspiraciones con los hábitos que colocas en mi vida, Dios. Todo dará su tiempo. Fructificaremos en el nombre de Jesús. Veremos, Dios, una bendición en nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos haces felices y tu palabra nos lo expresa, Dios. Muchas gracias, Señor, por habernos dado tanto, mi Padre amado, y por bendecirnos en cada momento de nuestra vida. Gracias, amado Padre, por la bendición que recibimos este día, aún por el día, por la noche, por la comida, por el trabajo, por ese jefe. Bendecimos tu nombre y pedimos a ti, Señor, la gloria tuya descienda sobre cada persona, sobre cada niño, sobre cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántos están alegres? No es para más, sino estar alegres. Recordemos, hermanos, que si tenemos una comida sencilla, démosle gracias a Dios y con alegría. Dice la palabra que cuando vengamos a la casa con gozo y alegría, porque Dios es un Dios alegre. Eso es lo que me encanta de Dios. Y dice la palabra también que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si Él está alegre, Él quiere que estemos también alegres. Así de que vamos para adelante. Vamos a orar por nuestras ofrendas, aunque ya lo hicimos ahorita, pero vamos a orar para que Dios le bendiga, para que la obra sea prosperada y bendecida, y que Dios le siga prosperando. Y que cuando usted prospere, acuérdese de darle a Dios con alegría y con gozo. Padre amado, gracias porque has sido fiel y has sido bueno. Gracias porque de lo recibido de tu mano, eso damos, Señor. Bendícenos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres, Señor, aquel que nos da y nos bendice
y bendices a aquel que da de manera voluntaria, pero con alegría. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén y amén.